Hola a todos, reciben un cordial saludo de mi parte. Les habla Génesis Valladares y bueno, el motivo de realizar este video es para dar continuidad a la lista de temas que se abordarán en la rotación de urología. Ahora bien, el tema a abordar es litiasis renal. Tenemos como objetivos definir el concepto de litiasis renal, mencionar los aspectos epidemiológicos más importantes sobre esta patología, conocer su fisiopatogenia y etiología, además de enumerar aquellos factores de riesgo que se pueden ver asociados a su aparición y sobre todo aprender sobre la evaluación del paciente y el tratamiento más oportuno para cada uno de los casos. Ok, entonces, para iniciar un breve dato histórico, y es de que esta es una enfermedad conocida desde tiempos milenarios. ¿Por qué? Porque se han encontrado numerosos cálculos urinarios en momias y en tumbas de todas las civilizaciones, además de que se han encontrado en antiguos tratados médicos pequeñas descripciones sobre el tratamiento empleado en esos tiempos para tratar esta enfermedad. Ok, entonces, ahora sí, ¿qué es litiasis renal? Creo que ya nos dimos como una pequeña pista. Y sí, la litiasis urinaria va a consistir en la presencia de componentes de la orina en una fase sólida. A estos componentes en fase sólida le vamos a conocer como cálculos renales. Es decir, en otras palabras, la litiasis renal es una enfermedad caracterizada por la aparición de cálculos renales en el aparato urinario superior. Entonces, cuando los cálculos renales aparecen o se originan propiamente en el riñón, vamos a conocer a esta patología como nefrolitiasis. Pero si se forman en cualquier parte del aparato urinario, desde la pelvis renal hasta el meato uretral, se le va a conocer como urolitiasis. Y esto es muy importante, hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo se clasifican estos cálculos renales? Bueno, en función de su composición química, estos se van a clasificar en cálcicos, que a su vez pueden ser de oxalato cálcico, monohidrato o dihidrato, o fosfato cálcico, o a su vez también en una conformación mixta. También tenemos los de fosfato amónico magnésico, que también son conocidos como cálculos de Struvita o infecciosos. También tenemos los cálculos de ácido úricos o uratos. Y también tenemos aquellos formados por cistina y otros componentes. En lo que respecta a los datos epidemiológicos, tenemos que tener en cuenta de que este es el principal motivo de consulta de causa urológica en aquellos servicios de urgencia. También que va a afectar aproximadamente al 12% de la población y va a tener un predominio mayormente en el sexo masculino, pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, en aquellos cálculos de Struvita, estos van a ser más frecuentes en el sexo femenino y los de cistina no van a tener ninguna diferencia por sexos. Ahora bien, hay que saber como médicos y como profesionales de la salud cómo explicar al paciente. ¿Por qué? Porque estos tienen una alta tasa de recidiva de hasta el 50%. Puede afectar a pacientes en edad laboral y va a tener su pico de prevalencia a partir de los 30 años. Es aquí donde, según la literatura y lo que podemos ver en la vida real, que las personas adoptan lo que es una vida sedentaria, o sea, somos predisponentes a adaptar actividades sedentarias. También el 60% de los cálculos van a ser de oxalato cálcico. Y un aspecto importante con lo que respecta a su eliminación es de que el 75% se va a eliminar espontáneamente, ya que van a medir menos de 5 milímetros, mientras que solo el 25% van a tener una eliminación por una intervención. Bien, con lo que respecta a la fisiopatogenia, tenemos de que van a existir varios mecanismos que pueden llevar a la precipitación espontánea de los cristales. Entonces, dentro de ella tenemos lo que era la saturación o nucleación, la alteración del pH urinario, la inhibición de la cristalización y la disminución del volumen urinario. Ahora bien, entonces, ¿cómo se forma un cálculo? Cuando hay una saturación de un componente en la orina,
Por ejemplo, el calcio, que es uno de los más importantes, entonces este se satura, se precipita y se forma un núcleo y este va a ir creciendo. Igual, si hay demasiado ácido úrico en la orina, o sea, hay una saturación de ácido úrico, este precipita, se forma un núcleo e igual forma va a ir creciendo. Entonces, por eso se da la saturación con nucleación. Ahora bien, cuando hay alteración del pH urinario, ¿qué es lo que pasa? Cuando tengamos un pH ácido, este va a favorecer a la aparición de los cálculos de ácido úrico y de cistina. Y cuando tengamos un pH alcalino, va a ayudar a la formación de cálculos de estrubita o de fosfato cálcico. Ahora bien, como mencionaba anteriormente que en función de su función química, los cálcicos se podían clasificar en fosfato cálcico y oxalato cálcico, podemos ver que el oxalato cálcico, que es el más importante y el más frecuente, no tiene alguna relación con alteraciones del pH urinario, es el único. Ahora bien, con lo que respecta a la inhibición de la cristalización, tenemos de que hay ciertos componentes inhibidores como entre ellos tenemos el citrato, el magnesio y el pirofosfato, que van a ayudar a inhibir la agregación, el crecimiento de cristales y de igual forma van a impedir la formación de los cálculos. Entonces, cuando estos están disminuidos, estos no van a cumplir con su función y por ende se va a dar la que es la formación del cálculo. Ahora bien, tenemos la disminución del volumen urinario. Los jóvenes o los adultos jóvenes, como nosotros, se pretende que tomemos 2.5 litros de agua al día, cosa que en muchas situaciones no se cumple y por ende una persona que no ingiere abundantes líquidos o por lo menos esta cifra exacta de agua al día tiende a que su orina esté concentrada y que esto favorezca a la formación de cálculos. Ahora bien, aquí tenemos un pequeño esquema. Como les mencionaba anteriormente, cuando hay una sobresaturación urinaria, hay ciertos inhibidores de la germinación, o sea, que es lo normal, que son el citrato, el magnesio y la variación del pH. Pero cuando el pH está alterado y cuando el citrato y el magnesio están disminuidos, entonces no va a haber una inhibición y se va a formar lo que es un núcleo. Y entonces aquí también hay otros factores que van a tratar de inhibir el crecimiento. Y entonces aquí vamos a tener al pirofosfato, al magnesio, pero si estos están disminuidos, entonces tampoco van a cumplir su función y se va a dar lo que es el crecimiento de cristales. Ahora bien, hay ciertos inhibidores de la agregación, entonces teníamos la proteína de Tan-Horst no polimerizada y el citrato. Entonces, cuando están disminuidos, estos no van a cumplir con su función de inhibir la agregación. Y es aquí donde se va a dar la agregación de cristales. Algo importante que quería mencionar es que muchas veces hay preguntas como que por qué a las personas que padecen de cálculos de oxalato cálcico se les prohíbe comer carnes. Y es porque aquí durante la agregación de cristales el calcio siempre suele ir unido a una capa de ácido úrico. Entonces durante esta formación podemos ver de que el calcio va unido al ácido úrico. Entonces por eso es que a los pacientes que tienen cálculos de oxalato cálcico se les prohíbe comer o abundante ingesta de carnes, ¿verdad? O de proteínas de origen animal. Ahora bien, entonces, como todos estos están disminuidos, entonces estos no van a cumplir su función como mencionaba anteriormente y se va a llegar a lo que es a la retención de cristales y luego a la fijación, ¿verdad? En alguna parte del aparato urinario del cálculo ya formado. Ahora bien, ¿cuáles son esos factores de riesgo?
Algunos factores de riesgo que se han mencionado son la raza o el grupo étnico, ya que esta patología suele afectar más a las personas que son asiáticas y de raza blanca. También el nivel socioeconómico, ya que es relacionado con países ricos y donde hay personas, por ejemplo, profesionales, porque estos tienden a tener actividades sedentarias. Entonces, la poca actividad física va a favorecer a la aparición de dichos cálculos. Un factor de riesgo sería el clima, ya que se han tratado de establecer cierta relación con lo que respecta a áreas geográficas donde hay temperatura media elevada y la urolitiasis, y donde se ha encontrado de que hay un mayor riesgo de deshidratación con la consiguiente de una oliguria relativa, que esto podría conllevar a la sobresaturación urinaria, o sea, una mayor concentración de la orina. Ahora bien, también otro factor de riesgo es la dieta. La dieta, especialmente si esta es rica en grasa saturada, insaturada, azúcares y proteínas de origen animal. Por ejemplo, la litiasis cálcica se asocia a ingesta elevada de sodio. Es por ello que en estos pacientes está contraindicado las verduras como la espinaca, porque estas son ricas en oxalato cálcico. También, por ejemplo, al mismo tiempo, los enfermos con litiasis en general ingieren menos volumen de líquido en comparación con los que no presentan esta enfermedad. También tenemos otro factor de riesgo, que es la estasis urinaria, que esta va a facilitar lo que es la interacción entre los iones formadores de cálculos y consiguientemente la formación de estos. También tenemos lo que era la litiasis de estruvita o cálculos de fosfato de magnesio y amonio, o también conocidos como infecciosos. Estos son los cálculos más grandes y son frecuentes en mujeres. Estos también, como mencionaba, se denominan infecciosos porque se deben a infecciones por bacterias específicas como la Proteus mirabilis, como la Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, que contienen lo que es la ureasa, y esta ureasa transforma la urea en amoníaco. Y el amoníaco tiene una propiedad alcalina, entonces esta propiedad alcalina es la que va a favorecer a la producción o la formación de estos cálculos. Estos fosfatos de estruvita tienen una característica peculiar, que parecen astas de venado o tienen una forma coralliformes, y también estas pueden ser causadas por Klebsiellas y por Pseudomonas o Previdencia. También este puede ser representativo en aquellos pacientes, o también puede afectar en aquellos pacientes que tienen un cateterismo crónico. También teníamos lo que era los cálculos de cistina o la litiasis cistínica. Estos cálculos de cistínica van desde el 1 al 3% de los casos. Estos son radiolúcidos y estos afectan a ambos sexos por igual, y esto se debe a un defecto en el transporte en el túbulo renal y el epitelio intestinal. Estos son los más duros. Se podría decir que estos son una consistencia más dura. Entonces, los de cistina son los más duros. Los de fosfato amónico, magnésico o infeccioso o de estruvita son los más grandes. Y el más frecuente es el de oxalato cálcico. Entonces, también dentro de la etiología tenemos que ver, puede haber litiasis en niños. Y actualmente la causa más frecuente es la alteración metabólica. Por ejemplo, la estenosis de la unión pielo-uretral, al favorecer la estasis urinaria, es el factor favorecedor más frecuente en la infancia. Como mencionábamos, la estasis es un factor de riesgo asociado a la aparición de esta patología. Y también podemos ver litiasis por fármacos. Esas litiasis pueden ser, por ejemplo, por medicamentos como la quinolona o, por ejemplo, indinavir. Ahora bien, las formas clínicas de la litiasis renal pueden ser sintomáticas. Aquí el objetivo del tratamiento va a ser el aliviar el dolor. Entonces, aquí la crisis uretral aguda o el cólico nefrítico, como lo conocemos, es la forma sintomática, y este se presenta clínicamente con un dolor lumboabdominal
de carácter cólico con una irradiación típica a través del teórico trayecto uretral hacia los genitales ipsilaterales. Entonces, por ejemplo, si retomamos algo de anatomía básica del ureter, tenemos de que se va a dividir un tercio proximal, distal y medial y distal. Entonces, por ejemplo, si el cálculo está alojado o está obstruyendo a nivel del tercio proximal, entonces el dolor va a ser en la región lumbar. Si el cálculo está en la región media, entonces el dolor se va a localizar en lo que es en el flanco. Y si este está en la parte distal, el dolor va a ser en la zona inguinal. Entonces, ¿por qué se va a formar este dolor? Si el cálculo está obstruyendo, ¿verdad?, en cualquier parte del uréter, se va a hacer, ¿verdad?, cuando este se enclava en el conducto uretral, de que va a aumentar su peristalsis, o sea, se va a contraer. Entonces, esto es lo que va a provocar el dolor en sí del cólico nefrítico. Entonces teníamos lo que también era la forma asintomática, y aquí el objetivo será eliminar los cálculos y prevenir su nueva formación. De esta forma, mayormente se da por algún estudio de rutina o por algún u otro aspecto médico que se dio, ¿verdad?, lo que es el descubrimiento de este cálculo. Entonces lo que se pretende es eliminarlo dependiendo de su tamaño y prevenir su nueva formación. Entonces también tenemos lo que es la evaluación del paciente. Una correcta evaluación del paciente se va a hacer primeramente con la clínica, como se mencionaba anteriormente. El síntoma de una litiasis sintomática va a ser el cólico nefrítico, el cual también se va a ver acompañado de lo que es de náuseas y de vómitos. Entonces, a través de la clínica nosotros también podemos hacer un buen abordaje. También seguido de lo que es una buena anamnesis. Y nuestra anamnesis se va a basar en, por ejemplo, en saber o conocer los antecedentes patológicos personales del paciente y los familiares. Por ejemplo, antecedentes de enfermedades intestinales o de mala absorción, enfermedades de gota, hiperparatiroidismo, obesidad y los suplementos dietéticos. Entonces, también preguntar al paciente su tipo de dieta, la edad de debut y también preguntar al paciente si ha tenido con anterioridad litiasis renal, o sea, si anteriormente había tenido esta misma afección. Entonces, ¿por qué es importante preguntar sobre el tipo de dieta? Porque tenemos de saber si la dieta en casa, si es escasa de líquidos, si hay algún abuso de alimentos ricos en purinas, proteínas y calcio. Y también, como se menciona aquí, esto va a favorecer el diagnóstico etiológico. Otro componente del diagnóstico etiológico también sería, por ejemplo, conocer la composición de los cálculos, como por ejemplo lo que es el análisis morfológico. Hay un ejemplo, si hay presencia de cristales hexagonales, esto va a ser patonómico de cistinuria. También se puede realizar lo que es un estudio metabólico, pero hay ciertos criterios. Por ejemplo, está indicado cuando hay una edad de debut temprana, cuando hay litiasis bilaterales o en un riñón, o hay un riñón único o mal formado. También si hay litiasis recidivantes, hay litiasis coraliforme, que son las litiasis destruidas, que son las más grandes. También si hay litiasis de composición poco frecuente y si hay nefrocalcinosis. Entonces, hay literaturas que sugieren que además de la clínica y luego de la acompañado, ¿verdad?, de lo que es un buen examen físico y de la anamnesis, sugiere que se puede realizar lo que es un examen se puede realizar lo que es una ecografía. ¿Por qué se puede realizar lo que es una ecografía? Porque esta no nos va a ayudar a saber su localización, no, esta nos va a ayudar a saber sobre cómo está la situación del parénquima renal, porque acá sabemos cuando se da una obstrucción por el cálculo renal,
Algunas literaturas sugieren que después de 4 semanas que se da una obstrucción ya puede haber afectación del parénquima renal. Entonces se sugiere realizar lo que es una ecografía o ultrasonido para ver cómo está lo que es el parénquima renal. Entonces también acompañado a esto se debe realizar lo que es un eco, un examen de orina, ¿verdad? Para ver si hay presencia de hematuria, que es otro signo, ¿verdad? Con lo que respecta al abordaje del paciente. Entonces tenemos la clínica, que es el colérico nefrítico acompañado de náuseas y de vómitos, también lo que es la hematuria en el examen de ego, y también realizar lo que es una ecografía, si se puede, ¿verdad? O ultrasonido para ver cómo está la situación del parénquima o cómo está, ¿verdad? En sí el parénquima renal, si hay afectación o no. También luego que realicemos todo esto podemos realizar lo que es una UroTac, que como se puede mencionar aquí, este es el diagnóstico de localización, esta es la prueba de elección, que es una TAC sin contraste, que esta nos va a permitir tanto la localización como la estimación de su composición, y esto va a ser gracias a su composición, esto va a ser gracias a la densidad de cálculo en unidades de Hounsfield. Entonces, también se puede realizar lo que es una radiografía simple para ver lo que es las características de dichos cálculos, porque estos tienen cierta diferencia con lo que respecta a sus características en la radiografía. Entonces, una radiografía también nos serviría para la evaluación del paciente, ¿verdad? Para el abordaje del paciente. Es otra, se puede decir, otra sugerencia, ¿verdad? Realizar una radiografía. Entonces aquí tenía una pequeña notita donde se menciona que las litiasis radiotransparentes son CIUC, sulfamidas, que es un tipo de medicamento que puede, ¿verdad? Provocar lo que son cálculos, indinavir, los cálculos de ácido úrico y los samtinas. Ahora bien, también tenemos lo que es el tratamiento. Aquí el tratamiento del cólico nefrítico no complicado va a ser el tratamiento del dolor, o sea, se va a recomendar lo que son los AINES, que estos van a constituir la primera línea de tratamiento, ya que van a disminuir el dolor y el edema local. También teníamos lo que era el tratamiento expulsivo, pero para el tratamiento expulsivo hay ciertos criterios. Hay ciertos criterios para lo que es el tratamiento expulsivo, como infección, si hay un riñón único, si hay hematuria intensa, si hay dolor y si hay, como se menciona, un dolor incontrolable. El tratamiento para un cólico nefrítico complicado, que además del tratamiento del dolor, se va a un tratamiento de antibiótico y si no se logra, ¿verdad? Con esto ambos se puede ver lo que es una derivación urinaria urgente con un catéter doble J o una nefrostomía percutánea. Hay ocasiones en que no se va a poder, ¿verdad? Con un catéter doble J porque por la localización de la obstrucción, ¿verdad? A nivel uretral. Entonces se puede recurrir a lo que es una nefrostomía percutánea. Pero ¿cómo vamos a saber que es un cólico nefrítico complicado? ¿Por qué? Porque vamos a encontrar los siguientes signos y síntomas, lo que es una fiebre mayor de 38 grados, como una pionefrosis, una obstrucción e hidronefrosis severa o con compromiso de la función renal, especialmente si la litiasis es de tamaño superior de 7 a 10 milímetros. Si hay dolor incoercible a pesar del tratamiento correcto, si hay hematuria importante y si hay insuficiencia renal previa. Además, si hay monorreno o uropatía obstructiva bilateral, o sea, si solo se cuenta con un riñón o si hay alguna malformación del riñón. Las complicaciones más frecuentes pueden ser la pérdida de la función renal, la pielonefrosis xantogranulomatosa y el carcinoma epidermoide. Ahora bien, ¿cuál sería el tratamiento definitivo de la litiasis en función de su localización y su tamaño? Entonces, por su localización y tamaño podemos diferenciar en aquellos cálculos renales, piélico y de la unión pielo-uretral. Entonces, cuando estos tengan un tamaño inferior a 2 centímetros, aquí lo que se debe hacer es una litotricia extracorpórea con ondas de choque. También, si son de tamaño superior a 2 centímetros, lo que se puede hacer es una cirugía abierta o percutánea de reducción de masa litiásica asociada a litotricia extracorpórea si existen restos litiásicos. Ahora bien,
Si son cálculos uretrales, si son de tamaño inferior a 5 milímetros, la expulsión habitualmente es espontánea y esta es la regla. Ahora bien, si son de tamaño de 5 a 7 milímetros, aquí hay una aptitud expectante con vigilancia cada 2 a 3 semanas. Clínica y radiológica, radiografía simple abdominal y una ecografía. Ahora bien, si el tamaño superior a si el tamaño es mayor a 7 milímetros, la litofragmentación con LEOC, con litiasis de uréter proximal o ureterorenoscopía con litofragmentación in situ o litiasis de uréter distal. Ahora bien, entonces como mencionábamos anteriormente, la litotricia extracorpórea con ondas de choque es una de las técnicas, ¿verdad?, que se utiliza para el tratamiento. Entonces, tenemos que esta tiene por finalidad lo que es la fragmentación de la litiasis mediante el uso de un generador electrohidráulico de ondas de choque para su posterior expulsión. Pero este está contraindicado en ciertas situaciones, por ejemplo en el embarazo, en obstrucción de la vía urinaria que impide la expulsión de fragmentos, en infección activa como pielonefrosis y en trastornos no corregibles de la coagulación. La prevención de recidivas, como mencionaban en el inicio, esta provoca una alta tasa de recidiva y por eso hay que explicarle bien al paciente y decirle de que hay una alta probabilidad de que estos cálculos vuelvan a aparecer y explicarle cuáles son esas formas de prevenirla, porque el paciente tal vez llega a una cirugía y dice, pero si yo me sometí al tratamiento y se me hizo la extracción en dado caso y me volvió a salir, ¿será que fue el médico que hizo un maltrato? No, entonces por eso hay que explicar al paciente la gran posibilidad de recidiva. Entonces explicarle las medidas generales de prevención, que serían la ingesta hídrica abundante, como mantener una diuresis mayor a 2 litros de agua por día o de líquidos, ¿verdad? Evitar el sobrepeso, índice de masa corporal menor a 25, limitar el consumo de proteínas, evitar alimentos ricos en oxalato como la espinaca, la remolacha, y también aquellos alimentos ricos en proteínas animales y saturados en grasas y en azúcares. Reducir el consumo de sal y indicar una ingesta adecuada de calcio. Entonces aquí teníamos un cuadro resumen, ¿verdad?, sobre el tratamiento farmacológico. Litiasis cálcica, como se mencionaba, es la más frecuente en un 70%. Su característica en la radiografía es que son radioopacos y esta se da por una alteración de pH alcalino, a excepción del oxalato cálcico, ¿verdad?, que este no tiene ninguna relación con lo que respecta al pH. Aquí el tratamiento, según su causa, si es por hipercalciuria, como mencionaba, sería aplicar lo que son tiacidas. Si hay hipocitraturia, citrato. Y si hay hiperoxaluria, la piridoxina. Ahora bien, si es una litiasis infecciosa destruida, estas son del 5 al 10%, estos son radioopacos y también se producen en lo que es por alteración del pH alcalino. Y aquí, con lo que respecta a estos pH alcalinos, ¿qué se podría hacer para corregirlo? Bueno, se podría aplicar en todo caso para acidificar, ¿verdad?, esa orina o esos componentes. Se podría utilizar lo que es el ácido ascárbico para acidificar un poquito la orina, el ácido ascárbico. Y también teníamos que se puede utilizar antibióticos como inhibidores de ureasa, el ácido propiónico y el